Mi hermana se burló de mí en mi cumpleaños, brindo por el fracasado que ya tiene 30 años y aún vive con los padres. Mis papás rieron, ni siquiera una novia le conocemos al inútil, así que empaqué mis cosas y dejé de pagar sus cuentas. Me llamo Nicolás y siempre he sido un tipo reservado. Desde pequeño, no era de los que hacían amigos fácilmente. Mientras mi hermana Natalia salía a jugar con todo el barrio, yo me quedaba en casa leyendo libros o viendo televisión. Ella era la estrella de la familia, sociable, divertida, siempre rodeada de gente. Yo, en cambio, era el tímido, el callado, el que no sabía cómo hablar con los demás. Y Natalia nunca me dejó olvidarlo. Desde que éramos niños, ella se burlaba de mí. Mira a Nicolás, no tiene ni un amigo, decía riéndose frente a sus amigas. ¿Cuándo vas a conseguir una novia, hermanito, o vas a quedarte solo para siempre? Al principio, me dolía, pero con el tiempo me acostumbré. Pensaba que eran cosas de hermanos, que ella no lo decía en serio. Mis padres, Ricardo y Teresa, al principio la regañaban, pero poco a poco empezaron a reírse con ella. Mira a Natalia, ella sí sabe cómo vivir, decía mi papá. Tú deberías aprender de tu hermana, Nicolás, agregaba mi mamá. Y yo solo bajaba la cabeza y seguía con lo mío. A pesar de todo, no me iba mal. Terminé la secundaria con buenas notas, conseguí un trabajo decente en una oficina y con el tiempo, empecé a ganar lo suficiente para mantenerme. Vivía con mis padres, sí, pero no porque no pudiera irme. La verdad, no veía la necesidad. Trabajaba todo el día, llegaba a casa cansado, y tener un lugar donde descansar sin preocuparme por alquiler. Además, desde hace años, yo era quien pagaba todo en casa, la luz, el agua, el internet, la comida. Mis padres ya no trabajaban, mi papá, Ricardo, pasaba los días viendo televisión o leyendo el periódico, mientras mi mamá, Teresa, se ocupaba de la cocina y de quejarse de lo caro que estaba todo. Ninguno de los dos trabajaba ya. Mi papá se había jubilado hace unos años, aunque su pensión era tan baja que apenas alcanzaba para sus cigarros. Mi mamá, por su parte, nunca había tenido un empleo fijo, siempre decía que su trabajo era criarnos a Natalia y a mí. Y yo, como el buen hijo que era, me encargaba del resto. Yo sentía que era mi responsabilidad ayudarlos. Nunca me quejé, porque para mí era normal. Natalia, en cambio, siempre tuvo grandes planes. A los 25 se fue de casa, alquiló un departamento y juró que sería independiente. Mis padres no paraban de alabarla. Mira a tu hermana, Nicolás, ella sí es valiente, me decía mi papá. Tú sigues aquí con nosotros, como si no tuvieras ambición. Yo no decía nada, pero en el fondo me molestaba. ¿Qué tenía de malo quedarme en casa si yo era quien mantenía todo funcionando? Resulta que la independencia de Natalia no duró mucho. A los 5 meses, perdió su trabajo. No sé bien qué pasó, pero un día llegó a casa llorando, diciendo que no podía pagar el alquiler ni las cuentas. Me miró con esos ojos de cachorro abandonado y me pidió ayuda. Por favor, Nico, solo por un tiempo, me dijo. Yo no quería ayudarla. Después de años de burlas, ¿por qué iba a hacerlo? Pero mi mamá, Teresa, se metió. Es tu hermana, Nicolás. No puedes dejarla en la calle. A pesar de todo, es familia. Y yo, como siempre, terminé cediendo. No por Natalia, sino por mi mamá. Así que empecé a pagar todo, el alquiler de Natalia, su luz, su agua, su internet. Y, por supuesto, seguía cubriendo las cuentas de la casa de mis padres. Trabajaba horas extras, ahorraba lo poco que podía, y me aseguraba de que nadie se quedara sin nada. Nadie me lo agradecía, claro. Para ellos, era lo que se esperaba de mí. Eres el hombre de la casa, Nicolás, decía mi papá. Es tu deber. Y yo, como idiota, seguí adelante. Pasaron los años, y llegué a los 30. No tenía novia, no tenía amigos, pero tenía un trabajo estable y una rutina que me funcionaba. Pensé que mi familia al menos respetaba eso, pero estaba equivocado. Todo se derrumbó el día de mi cumpleaños. Mis padres decidieron hacer una fiesta en casa. Invitaron a los tíos, a los primos, y por supuesto a Natalia. Yo no pedí nada de eso, pero mi mamá insistió. Es tu día, Nicolás, hay que celebrarlo,
Así que ahí estaba yo, sentado en la sala, con un pastel en la mesa y un montón de gente alrededor. Todo parecía normal al principio. Comimos, hablamos, y hasta me dieron algunos regalos. Pero entonces llegó el momento de los brindis. Natalia se levantó con su copa en la mano y una sonrisa que ya conocía demasiado bien. Quiero hacer un brindis, dijo, mirando a todos. Brindo por el fracasado que ya tiene 30 años y aún vive con los padres. Y se rió. Todos se rieron. Mis tíos, mis primos, mis padres. Ricardo y Teresa se miraron, y entre risas, mi papá dijo, ni siquiera una novia le conocemos al inútil. Mi mamá asintió, todavía riéndose. 30 años y nada, ni siquiera un amigo, qué vergüenza. Me quedé helado. Sentía las risas como cuchillos, pero no dije nada al principio. Miré mi copa, apreté los dedos alrededor del vidrio, y algo dentro de mí se rompió. No era la primera vez que se burlaban de mí, pero esa vez fue diferente. Era mi cumpleaños, mi día, y ahí estaban todos, riéndose en mi cara. Y lo peor era que yo los mantenía a todos. Cada peso que gastaban salía de mi bolsillo, y aún así me trataban como un chiste. Entonces me levanté. Todos me miraron, esperando que me quedara callado como siempre. Pero esta vez no. Levanté mi copa y dije, bueno, yo también quiero brindar. Por el inútil de 30 años sin novia que dejará de pagar sus cuentas. Hubo un silencio corto, y luego todos rieron otra vez. Pensaron que era una broma, que no hablaba en serio. Natalia hasta me dio una palmada en el hombro, diciendo, ¡ay, Nico, qué gracioso! Pero no estaba bromeando. Esa noche, cuando todos se fueron, me encerré en mi cuarto y tomé una decisión. Ya no iba a ser la billetera con patas de nadie. Al día siguiente, cancelé los pagos del alquiler de Natalia y de sus servicios. No le avisé, no le dije nada. Solo lo hice. Al día siguiente en la mañana, me llamó reclamándome, oye, ¿qué te pasa? Eres un egoísta, le diré a mamá que cancelaste los pagos, y así fue. Llamó a mamá y le dijo, luego ella entró a mi habitación lanzando la puerta fuertemente que casi me deja sordo, o vuelves a pagar los gastos de tu hermana o verás las consecuencias, dijo mamá enojada, con un tono amenazador. Así que le dije, no gastaré ni un solo centavo más en esa burlona, ya estoy cansado de sus humillaciones, y hagan lo que quieran, y salí del cuarto sin dejar que mi madre dijera una sola palabra más y me fui al trabajo. Cuando regresé en la noche, estaba agotado y solo quería llegar a tirarme en la cama y descansar, pero cuando entré a mi habitación algo estaba mal. No estaba ni mi televisor, ni mi computadora, ni mi Xbox nueva, que había comprado con tanto esfuerzo. Así que fui a preguntarle a mis padres qué había pasado, ellos se rieron y mamá dijo, ya tienes 30 años, debes dejar tus jueguitos y madurar un poco, me empecé a enojar y grité, son mis cosas, ¿en dónde están mis cosas? Y mi padre dijo, tu hermana necesitaba pagar las cuentas, las vendimos para ayudarla, ella lo necesita más que tú. Cuando escuché eso, la sangre me hervía, estaba furioso. Como que vendieron mis cosas para ayudar a mi hermana burlona, ella siempre me ha humillado y ustedes la apoyan, dije con un tono enojado. Pero luego mamá me sorprendió con lo que dijo, ella solamente dijo la verdad, tú con 30 años, aún viviendo con nosotros y sin novia ni amigos, Nico, eres un fracasado. Me quedé en shock, no me salieron palabras, solamente me fui a mi habitación y tomé una decisión. Ya no sería el cajero automático de nadie y mucho menos de quienes me humillaban, así que empecé a empacar mis cosas. No fue fácil, llevaba 30 años en esa casa, pero ya no podía quedarme. Mis padres no se dieron cuenta hasta que terminé de guardar todo en unas maletas. ¿Qué estás haciendo, Nicolás?, me preguntó mi mamá cuando me vio cargando las cosas al auto. Me voy, respondí. Luego salió mi padre, que estaba con su pijama vieja y con una taza de café en la mano. ¿Cómo que te vas?, dijo, su voz más confundida que enojada. ¿Y quién va a pagar las cuentas? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo, pero no en el estómago, sino en el orgullo. Durante años, yo había sido el que mantenía la casa en pie. Cada factura de luz, cada recibo de agua, cada mercado que llegaba a la mesa salía de mi sueldo. Y aún así, ahí estaba él, preguntándome cómo iban a sobrevivir sin mí, como si yo fuera una máquina de dinero y no su hijo. Sonreí, pero no era una sonrisa feliz.
Era una de esas sonrisas amargas que te salen cuando te das cuenta de algo que deberías haber visto hace mucho. Ese ya no es mi problema, dije, y tiré la última caja en el maletero del auto. Mi mamá empezó a hablar rápido, diciendo cosas como no seas impulsivo, Nicolás, y podemos hablarlo, pero yo ya no estaba escuchando. Subí al auto, encendí el motor y me fui sin mirar atrás. En el retrovisor, vi a mis padres parados en la entrada, con las manos en la cintura, como si esperaran que diera la vuelta. Pero no lo hice. Los primeros días después de irme fueron extraños. Me instalé en un motel barato mientras buscaba un lugar para alquilar. No tenía mucho, mi ropa, algunos libros, mi tablet y un par de cosas más que había logrado meter en las maletas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba respirando aire nuevo. No había nadie burlándose de mí, nadie pidiéndome dinero, nadie mirándome como si fuera menos. Solo estaba yo, y eso era suficiente. No fue hasta una semana después que las consecuencias empezaron a aparecer. El primer golpe vino de Natalia. Me llamó un martes por la mañana, y cuando vi su nombre en la pantalla, casi no contestó. Pero algo en mí quería escuchar qué tenía que decir. Nico, por favor, empezó, su voz temblorosa y llena de lágrimas. No tengo luz ni agua, el casero dice que me va a echar del departamento si no pago esta semana, ayúdame, te lo suplico. Escucharla así, tan desesperada, debería haberme hecho sentir lástima. Pero en lugar de eso, me salió una risa seca, casi cruel. ¿Yo? El fracasado, dije, repitiendo sus palabras del cumpleaños. No, gracias. Arréglatelas sola. Antes de que pudiera responder, colgué y bloqueé su número. No quería volver a escuchar su voz. Pensé que eso sería todo, pero entonces vinieron mis padres. Fue una semana después, un viernes por la noche, estaba en mi nuevo departamento, un lugar pequeño pero decente que había conseguido alquilar, cuando mi teléfono empezó a sonar. Era mi mamá. Nicolás, no tenemos comida, dijo, y podía escuchar que estaba llorando. Se cortó la luz ayer, el agua también, no sabemos qué hacer. Por favor, vuelve. Su voz se quebraba con cada palabra, y por un momento, sentí un nudo en el pecho. Eran mis padres, después de todo. Los había mantenido durante años, los había cuidado. Pero entonces recordé sus risas, sus palabras, ni siquiera una novia le conocemos al inútil. Y el nudo se deshizo. Mi papá tomó el teléfono después. Eres nuestro hijo, Nicolás, dijo, intentando sonar firme, como si eso me obligara a obedecer. No puedes dejarnos así, ¿qué clase de hombre abandona a su familia? Eso me dio risa, una risa fría que no pude contener. ¿Qué clase de familia se burla de quien los mantiene?, respondí. Y luego, antes de colgar, dije, ¿quién es el inútil ahora? Corté la llamada y apagué el teléfono. No quería más súplicas, no quería más culpas. Estaba harto. Pasaron semanas sin que supiera nada concreto de ellos. No pregunté, no llamé, no busqué noticias. Me concentré en mi vida. En el trabajo, las cosas empezaron a cambiar. Siempre había sido el tipo callado que se sentaba al fondo de la oficina, pero un día, un compañero llamado Javier me invitó a tomar algo después del turno. Venga, Nicolás, no siempre tienes que irte directo a casa, dijo con una sonrisa. Dudé, pero terminé aceptando. Fuimos a un bar cerca de la oficina, un lugar ruidoso con mesas pegajosas y música que apenas dejaba hablar. Éramos 4, Javier, una chica llamada Sofía que trabajaba en contabilidad, y otro tipo, Marcos, que siempre contaba chistes malos. Al principio me sentí fuera de lugar. No sabía qué decir, cómo actuar. Pero ellos no me presionaron. Hablamos del trabajo, de películas, de cosas sin importancia. Por primera vez en mucho tiempo, me reí de verdad, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quise. Esa salida se volvió algo habitual. Cada viernes, después del trabajo, íbamos al mismo bar. Poco a poco, empecé a abrirme. Les conté que me había mudado, aunque no di detalles. Sofía me dio consejos sobre cómo decorar el departamento con poco dinero, y Marcos me prestó una lámpara vieja que tenía guardada. No eran amigos íntimos todavía, pero eran algo, y eso era más de lo que había tenido en años. Un día,
Mientras estaba en el supermercado comprando cosas para la semana, recibí un mensaje de mi prima Laura. Era una de esas que se había reído en mi cumpleaños, así que no esperaba nada bueno. ¿Sabías que Natalia volvió a casa de tus papás?, decía. Está trabajando en una tienda para pagar las cuentas, porque Ricardo y Teresa no tienen con qué. Todo está patas arriba por allá. Me quedé parado en el pasillo de los cereales, leyendo el mensaje una y otra vez. No pude evitar que una sonrisa se me escapara. Natalia, la independiente, la exitosa, ¿de vuelta con los papitos? ¿Trabajando para mantenerlos como yo lo había hecho? Era demasiado perfecto. La vida tiene una manera curiosa de dar vueltas, pensé, y seguí empujando el carrito. Más tarde, esa noche, me senté en mi sofá chirriante con una cerveza en la mano y pensé en lo que Laura me había dicho. Imaginé a Natalia llegando a casa de mis padres con sus maletas, con esa cara de reina destronada que siempre ponía cuando algo no salía como quería. Me imaginé a mi papá gruñendo porque no había dinero para sus cigarros, y a mi mamá llorando porque no podían pagar la luz. No sentí lástima. Sentí satisfacción. Después de años de burlas, de ser el inútil de la familia, ahora eran ellos los que estaban atrapados. ¡Qué ironía! Mientras ellos estaban atrapados en la pobreza, mi vida seguía cambiando para bien. Fue con Sofía, la chica de contabilidad del trabajo, con quien las cosas realmente cambiaron. Al principio, ella solo era parte del grupo con Javier y Marcos, pero poco a poco empezamos a hablar más. Una noche, después de unas cervezas en el bar, me ofreció ayudarme a comprar algunas cosas para el departamento. No puedes seguir viviendo con una mesa que parece que se va a caer, me dijo riendo. Acepté, y el sábado siguiente fuimos juntos a una tienda de muebles usados. Ella tenía un sentido del humor seco que me hacía reír, y una manera de mirarme que no me hacía sentir juzgado. Era bajita, con el pelo negro cortito y unos ojos grandes que siempre parecían estar buscando algo. Ese día, mientras cargábamos una lámpara vieja al auto, me preguntó si quería tomar un café. Terminamos hablando hasta que se hizo de noche, y antes de despedirnos, me dio un abrazo que duró un poco más de lo normal. Empezamos a salir más, solo nosotros dos. Íbamos a comer comida rápida los fines de semana, veíamos series en mi sofá chirriante, o simplemente caminábamos por el barrio hablando de nada importante. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde el balcón diminuto de mi departamento, me tomó de la mano y me besó. No fue algo dramático, no hubo música de fondo ni nada de eso, pero me sentí bien, como si por fin alguien me viera de verdad. Ahora somos novios, y aunque no es una historia de esas que cuentan en las películas, me hace feliz. Sofía no me pide nada, no espera que la mantenga ni que sea alguien que no soy. Es la primera vez que siento que alguien me quiere por mí, no por lo que puedo dar. Por un tiempo, me limité a disfrutar mi nueva vida. Pero unos días después de que Sofía y yo nos hiciéramos novios, algo en mí cambió. No era suficiente con haberme ido y dejarlos sin mi dinero. Quería que sintieran lo que yo sentí, que probaran su propia medicina. Quería devolverles las burlas, mirarles a la cara y reírme de ellos como ellos se rieron de mí. Así que planeé una visita. No les avisé, no les di tiempo de prepararse. Compré una bolsa de pan duro en una panadería, de ese que venden barato porque ya nadie lo quiere, y le pedí a Sofía que me acompañara. Va a ser raro, le advertí. Ella se rió y dijo, me gustan las cosas raras. Llegamos a la casa de mis padres un sábado por la tarde. El lugar se veía peor de lo que recordaba, la pintura de la fachada estaba más descascarada, el césped del frente estaba seco y lleno de maleza, y una de las ventanas tenía una bolsa de plástico pegada con cinta porque el vidrio estaba roto. Toqué la puerta y esperé. Mi mamá abrió, y cuando me vio, su cara pasó de la sorpresa al alivio en un segundo. Nicolás, exclamó, como si yo fuera su salvador. Mi papá apareció detrás de ella, con una camiseta vieja y una expresión que no sabía si era enojo o esperanza. Y luego estaba Natalia, parada al fondo de la sala, con ojeras y el pelo desarreglado, como si no hubiera dormido en días. Traje algo para ustedes, dije, levantando la bolsa de pan con una sonrisa. La tiré sobre la mesa del comedor, y el ruido seco que hizo al caer fue casi gracioso. Pensé que podrían necesitarlo, ya que no tienen con qué comprar comida decente. Mi mamá frunció el ceño, confundida, pero no dijo nada. Mi papá gruñó algo que no entendí, y Natalia solo me miró con odio.
Entonces tomé la mano de Sofía y la hice pasar al frente. Ah, y ella es Sofía, mi novia, dije, poniendo énfasis en la palabra novia. Ya saben, esa cosa que según ustedes nunca iba a conseguir. Los tres se quedaron callados, mirándonos como si no supieran qué hacer. Aproveché el silencio para seguir. Qué bueno verlos tan bien, ¿eh? Dije, mirando alrededor. La casa está hecha un desastre, pero bueno, ¿qué se puede esperar de gente que no sabe valerse por sí misma? Mi papá dio un paso adelante, como si quisiera discutir, pero lo corté. No, no, Ricardo, no hables. ¿Y quién va a pagar la luz este mes? ¿Tú? Porque yo ya no soy tu cajero automático. Mi mamá empezó a balbucear algo sobre lo difícil que habían sido las cosas, pero la ignoré y miré a Natalia. Y tú, Natalia, qué sorpresa verte aquí otra vez, dije, cruzándome de brazos. ¿Qué pasó con tu gran independencia? ¿No que eras la exitosa de la familia? Ahora mírate, tan grande y viviendo con los papitos. ¡Qué fracasada eres! Su cara se puso roja, y abrió la boca para responder, pero no le di chance. No te esfuerces, ya no me importa lo que tengas que decir. Me di la vuelta, todavía sosteniendo la mano de Sofía, y lancé una última mirada a mis padres. Sigan riéndose ahora, si pueden. Yo ya terminé con esto. Salimos de la casa sin mirar atrás. Sofía apretó mi mano y soltó una risita mientras caminábamos al auto. Eso fue brutal, dijo, y yo sonreí. Se lo merecían, respondí. Subimos al carro y manejé de regreso a mi departamento, sintiendo que por fin había cerrado esa puerta. Me vengué como debía hacerlo, y no quedó nada más que decir. A veces pienso en cómo empezó todo, las burlas de Natalia desde que éramos niños, las comparaciones de mis padres, el brindis humillante en mi cumpleaños. Durante años, creí que yo era el problema, que realmente era un fracasado. Pero ahora, sentado en mi departamento con Sofía a mi lado, comiendo pizza y planeando nuestro próximo fin de semana juntos, sé que no era cierto. Ellos me hicieron sentir así porque les convenía tenerme abajo. Ahora que me fui, Natalia es la que carga con todo, la que se reía de mí desde pequeño. Y yo, por fin, estoy libre. Qué vueltas da la vida, ¿no? Suscríbete para más historias diarias.